Para poder entender el problema, ¿no?, que vamos a abordar el día de hoy, voy a comenzar con unos conceptos básicos y en realidad quiero comenzar viendo lo que es un invariante topológico en campos vectoriales en el plano real, ¿no? Acá vamos a... Ya. Bien. Entonces vamos aquí a colocar campos vectoriales en R2. Un campo vectorial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, digamos que vamos a tener acá una aplicación que va de R2 a R2. Entonces, aquí van a aparecer, digamos, las singularidades, ¿no?, que van a ser aquellos puntos del plano que anulan a esta función v, pero fuera de ellas van a aparecer curvas especiales. Curvas especiales que van a ser llamadas de curvas integrales. ¿De acuerdo? Y que localmente, digamos, nosotros podemos encontrar acá una parametrización que va a tomar tiempos reales, t, y acá va a cumplir, ¿no?, que el vector tangente, aquí, ¿no?, de phi, va a coincidir, digamos, acá tenemos esta distribución de vectores, ¿sí? Y lo que yo quiero es que, ¿no?, en cada punto acá este vector tangente coincida con el valor del vector que me asigna el campo vectorial aquí en el punto phi de t. ¿De acuerdo? Entonces, acá podemos hacer lo mismo ahora, pero en C2. Miren, en este caso, ahora voy a tomar una aplicación, pero que va de C2 en C2. ¿De acuerdo? Lo interesante aquí es que localmente vamos a encontrar estas aplicaciones, pero ahora va a tomar valores complejos. Y ahora ya no vamos a tener curvas reales, sino curvas complejas. Y estas curvas complejas serán superficies de Riemann, ¿sí? Acá, digamos, voy a hacer fuera de los puntos singulares. Digamos que acá aparecen estas superficies de Riemann, ¿de acuerdo? Entonces veamos acá la diferencia en el caso real. Si nosotros tomamos un punto, ¿no?, que no es singularidad, vamos a tener acá que localmente, ¿no?, mis soluciones acá están bien comportadas. Miren, van a ser algo así, como pedazos de rectitas, ¿cierto? Pero en el caso complejo, vamos a tener acá que localmente van a ser como pedacitos acá de planitos. Esa es la primera diferencia que tenemos que tener aquí, claro, ¿no? Ahora, en campos vectoriales reales, comencé diciendo que quiero estudiar un invariante topológico que es el índice de Poincaré. Entonces, para poder aquí ¿no?, entender o recordar el índice de Poincaré-Hopf, vamos a ver el siguiente videíto. Un videíto que lo encontré muy bonito para que lo puedan aquí visualizar. Miren, voy a tomar esta distribución acá de vectores en R2, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar una curva cerrada. Digamos, acá está la
singularidad. Tomo mi curva cerrada. Y lo que voy a hacer ahora es fijar acá, digamos, en el punto 1,0. Y digamos acá tenemos que el vector, el campo, si ustedes ven, va a asignar un vector de esta forma, ¿cierto? Entonces ahora, si ustedes toman este vector, ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo va variando acá estos vectores alrededor de esta circunferencia. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Ya, tomé ese punto, ¿ya? Y también importante, esta curva cerrada que estoy tomando no va a ser una curva integral. Ahora acá, paralelamente, en este cuadrito, ya voy a retroceder un poquito para... Ya, en ese cuadrito paralelamente voy a ir acá dibujando este vector y vamos a ver, quiero que me acompañen acá y me digan, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Miren. Avanzó, avanzó, recorrió, recorrió. Y cuando regreso de nuevo al punto P, ¿no? He dado ¿cuántos? Una vuelta, ¿cierto? Y esa vuelta lo di en sentido antihorario o lo di en sentido horario. Antihorario. Entonces le voy a asignar índice 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener que el índice, ¿no? de... caeré acá alrededor de aquí de 0 es 1. Vamos a tomar ahora otro campo, ¿sí? Otra cosita que quería recalcar es que en topología diferencial se define el índice de Poincaré con el concepto de grado, ¿cierto? Pero lo bueno de trabajar en R2 es que podemos verlo de esta manera geométrica. Ahora, miren, ¿qué pueden observar de este campo? A diferencia del primero, es que este campo no tiene singularidades. Entonces veamos qué es lo que va a pasar si tomo acá un punto y vemos si da una vuelta o no. ¿Me acompañan? A ver. Ya, entonces acá voy a hacer otra vez paralelamente, ahí tomo mi puntito. ¿Y qué está pasando? ¿Va a recorrer una vuelta o no? No, ¿cierto? Siempre permanece en la misma dirección. Entonces, ¿cuánto va a ser su índice? 0. ¿Ya? Entonces, en los puntos donde no sean singularidades, el índice va a ser 0. Entonces, y en los puntos singulares, estamos viendo que en el primer ejemplo nos dio 1. Entonces uno se pregunta, ¿y será siempre positivo? O mayor o 0. Entonces, miren, vamos a ir acá a un ejemplito, al caso de que tengamos una silla. A ver. A ver, vamos a ver, mover un poquito acá. Y aquí. Vamos a retroceder un poquito. Ya. Entonces, miren, acá estamos en el caso de una silla, ¿de acuerdo? Y acá vamos a ver cuánto es este índice. Ya. Tomo, ahora quiero que vean, con atención, por favor. Retroceder un poquito. Ya, van a tomar este punto y vean cómo es la variación, ahí, cómo recorren, ¿no?, esos vectores en la circunferencia. Vieron que comenzó acá, pero ahora doy una vuelta, ¿pero en qué sentido? Horario. Entonces, ahora el índice va a ser -1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, y entonces este concepto de índice de Poincaré-Hopf, ¿en qué lo podemos aplicar? Bueno, va a ser muy importante, porque miren, voy a colocar aquí, digamos que acá, ¿sí? Voy a dibujar acá en R3 ahora digamos, esta esfera, ¿de acuerdo? Y voy a tomar aquí como puntos singulares
Y en este caso las curvas integrales, digamos que sean la que estoy dibujando de color aquí azul. Ya, digamos que este es mi campo vectorial, las soluciones, ¿no? Las curvas integrales de este campo vectorial. Y digamos acá, por construcción acá, van a aparecer dos singularidades, ¿cierto? Entonces fíjense acá que en esta singularidad, localmente, nosotros si dibujamos acá, ¿no? Vamos a tener acá mi singularidad y vean que los vectores están saliendo, ¿cierto? Tiene el diagrama de vectores, es como el primer ejemplo que vimos en el video, ¿cierto? ¿Y recuerdan cuánto era el índice? 1, muy bien. Entonces acá, digamos que este sea P, Poincaré-Hopf, ¿no? Aquí, para esta singularidad Q, vamos a tener, que ahora mis vectores están aquí, ¿ya? Entonces también pueden verificar aquí que Poincaré-Hopf va a salir 1. Entonces, si ustedes suman, como no hay más singularidades, si ustedes suman acá Poincaré-Hopf de B y lo varían en todos los puntos de S2, solamente van a sobrevivir 2, ¿cierto? Porque vimos que el Poincaré-Hopf cuando no es singularidad vale 0, ¿cierto? Entonces, pero esto de acá nos ha salido 1 más 1, que sería 2, ¿de acuerdo? Pero 2 es igual a la característica de Euler de S2, ¿de acuerdo? Este no es una casualidad, no es casualidad. En realidad estamos viendo un ejemplito particular del siguiente. Del teorema de Poincaré-Hopf. Bueno, Poincaré demostró, ¿no?, esta igualdad para superficies y luego Hopf ya lo hizo para dimensiones mayores. Entonces, fíjense aquí que tenemos, ¿no?, que si tengo una variedad diferenciable de dimensión m, compacta y orientada, y veo un campo de vectores acá continuo en m con singularidades aisladas, entonces la suma de estas singularidades va a ser igual a la característica de Euler. Entonces, lo que nos está diciendo esta igualdad es, fíjense acá, que este es un concepto global y este es un concepto local. Y esa es la importancia de este índice. ¿Por qué? Porque si ahora ustedes toman cualquier campo de vectores continuos aquí en S2, ¿qué les diría ese teorema? ¿Qué información les diría acerca del campo? Como siempre les va a dar 2, esta suma tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces, por lo menos tiene que aparecer una singularidad, porque si no, ¿qué les daría? 0. Entonces, fíjense que una información, digamos, concepto local nos está dando una información global. O sea, estamos viendo acá que vía ese teorema, cualquier campo de vectores en S2, ¿no?, va a tener siempre al menos una singularidad. Entonces, ahora yo me pregunto si habrán cosas parecidas, pero ahora para el mundo complejo, ¿ya? Entonces, yo quiero, digamos, ahora vamos a definir ciertos índices y ver si esos índices nos dan, digamos, una relación parecida, una información local que nos dé una información global. ¿Ya? Ya estamos. Ahora, regresemos ahora aquí para campos vectoriales en C2. Acá estamos considerando B aquí holomorfo. ¿De acuerdo? Y en este caso, la primera diferencia que se tiene con el Poincaré-Hopf en el caso real es que el índice definiéndose como grado va a ser un número positivo. Esa es la primera diferencia.
Otra cosita que quiero decir es que en toda la charla solamente voy a trabajar con singularidades aisladas. Es más, ¿no? Uno puede probar acá, ¿no? O sea, vamos a tener, ¿no?, que si tengo mi campo vectorial holomorfo, este índice de Poincaré-Hopf, ¿no?, va a ser igual, ¿no? Se puede calcular como esta dimensión del anillo acá de gérmenes holomorfas entre el generado por las componentes del vector y este es llamado el número de Milnor. Como estamos trabajando con singularidades aisladas, esto va a ser un número positivo. ¿Ya? Entonces fíjense que en el mundo real sí podría ser negativo. ¿Ya? Y entonces ahora yo me pregunto, ¿y cuánto será entonces la suma si yo, en este caso ahora, digamos, yo voy a trabajar con una superficie de Riemann, digamos, y yo quisiera, digamos, ahí tengo mi campo vectorial, ¿y cómo podría ser una suma ahora de estos números de Milnor? Bueno, vamos a ver que hay algo, una fórmula similar que vimos para el teorema de Poincaré-Hopf, pero viendo ahora el concepto de foliación. ¿Pero qué es una foliación? Este es un ejemplo de foliación. Una foliación va a ser, en este caso estoy trabajando en C2, observen que en C2, fuera de los puntos singulares que tengo, una descomposición de curvas integrales que van a ser superficies de Riemann. Y eso es para cualquier variedad. Entonces, en esta charla yo me voy a enfocar en una variedad compleja de dimensión 2 que va a ser el plano proyectivo. Entonces voy a colocar aquí acá vamos a tomar P2. Solamente para recordar acá voy a decir, ¿no?, que P2, ¿no?, va a estar dado por AC3, le quito el origen y voy a definir una relación de equivalencia donde si tomo dos puntos van a estar relacionados si encuentro un lambda no nulo, donde P es lambda veces Q. Entonces ahora yo quiero una F foliación en P2 con singularidades aisladas. En realidad, básicamente, para estudiar este tipo de foliaciones, basta entender los campos vectoriales de C2 en C2. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, digamos que P2 lo voy a dibujar así. Entonces, acá voy a dibujar mis singularidades, digamos que por acá. ¿Sí? Y van a ser finitas, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en P2, que es compacto. Y ahora, digamos, ¿qué va a pasar fuera de las singularidades? Como sucedía aquí, fuera de las singularidades voy a descomponer acá por curvas complejas que van a ser superficies de Riemann. Estas de acá van a ser ahora mis curvas integrales que nosotros le vamos a llamar como hojas. ¿Bien? Hoja de F de la foliación. Entonces, pero ahora, digamos, ¿y cómo voy a relacionar con campos de C2 en C2? Acá hay algo súper interesante. Resulta que P2, ¿no?, digamos, si yo coloco los puntos, ¿no?, de estas clases, ¿no?, P, digamos, los puntos los voy a colocar de esta forma. Bueno, entonces P2 yo lo puedo descomponer, ¿no?, digamos, lo puedo unir por tres abiertos, donde uno va a estar formado por aquellos puntos donde la primera componente acá X distinto de 0, acá Y distinto de 0 y acá Z distinto de 0. Cada uno de ellos va a ser un abierto y cada uno de ellos va a ser como un C2.
voy a encontrar en sí, específicamente acá, un biolomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes toman, digamos que por acá está el U3 y lo llevo acá con el Φ3, acá voy a tener ahora mi C2. Entonces, con este Φ3 yo puedo llevar acá, digamos, las singularidades, van a caer por acá, digamos, algunas. Y también estas curvas integrales las van a llevar acá en curvitas, ¿sí? Y resulta que esas curvitas van a ser curvas integrales de un campo vectorial acá, holomorfo, pero acá hay algo genial por el hecho que estamos trabajando en el espacio proyectivo. Resulta que este campo, si yo lo expreso de esta forma, A y B van a ser polinomiales. ¿Verdad? Entonces, en realidad, una foliación va a ser definida básicamente por un campo de vectores polinomial en C2. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Eso es por lo que, o sea, una foliación en P2. No, el hecho que estemos trabajando acá en P2, ¿sí? Hace que la foliación va a ser inducida por un campo polinomial, exacto. Claro, ahí tiene que ver que ese holomorfo está en P2. ¿Ya? Y entonces, ahora, básicamente lo que yo voy a colocar acá es la foliación, simplemente lo voy a colocar como el campo de vectores en C2. ¿Ya? Y ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Bueno, existen varias maneras también de representar una foliación. Y va a haber otra, digamos, en el sentido que, digamos, esta curva integral, si yo tomo un punto, por acá tengo mi vector, ¿no? Tangente acá la curva integral, pero yo observo de que si yo tomo este vector en P, va a resultar que va a estar, como B sub P, ¿no? Va a tener coordenadas AP, B sub P. Resulta que va a ser, va a anular al Kerr de esta forma, A de I menos B de X en P. Esto es simplemente porque la componente X va a ser A, la componente Y va a ser B, y el reemplazamiento acá va a quedar B, A, 0. Entonces, como este B sub P va a estar el Kerr, entonces con esta forma yo puedo recuperar esos vectores, estos vectores tangentes a las curvas integrales. Entonces, otra representación de una foliación simplemente es dado por una forma de esta, digamos así. ¿Ya? Entonces también van a encontrar o bien con campos, también con formas, pero también va a haber otra que es, digamos, ya digamos, más global en el sentido que si yo ahora uso, ¿no?, esta aplicación cociente, digamos que acá tengo C3 menos 0 y lo llevo, ¿no?, a este cociente que me va a dar P2, ¿no? Entonces ahora yo hago el pullback acá de esta forma y bueno, esto de acá sacando factores, ¿ya? Sacando factores, yo lo voy a poder escribir así, como va a inducir esto una forma en C3 que tiene esta cara. Y lo interesante acá es que estos PQR van a ser polinomiales también, pero no solamente polinomiales, sino también van a ser homogéneos. Y van a ser homogéneos. Y digamos que yo
¿no? Que el grado de esto de acá, digamos, que el grado de los polinomios va a ser d más 1. Entonces, este d de aquí va a tener una interpretación geométrica, así como estamos viendo que es algebraica. Le vamos a dar un nombre que va a ser el grado de f, grado de la foliación. ¿Por qué lo vamos a tomar en cuenta? Porque geométricamente este d, ¿no?, va a representar el número de tangencias de una, digamos, de estas curvas integrales con una recta genérica en P2. Y eso lo vamos a ver luego, que es importante. Entonces ya estamos viendo que es grado, una foliación en P2, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí podemos regresar aquí. Vamos a regresar. Ya. Entonces voy a dar ahora una motivación del problema en sí, ¿de acuerdo? A ver, entonces creo que ya con lo que hemos visto puedo explicar este teorema de aquí. Bueno, entonces el trabajo fue motivado por el siguiente artículo, ¿no? En este artículo, ¿no?, de 2010, Cervú y colaboradores, ¿no?, van a ¿no?, dar una clasificación de foliaciones en P2 de grado 2, pero que tienen una única singularidad. Entonces ellos dan una lista acá de estas. Recuerdan que las foliaciones van a ser definidas por estas subformas, ¿cierto? Lo puedo escribir de esta manera. Aquí dan explícitamente estas formas, aquí omega 1 hasta omega 4. Entonces lo que dicen es, si yo tengo una foliación en P2 de grado 2 con única singularidad bajo un automorfismo de P2, tiene que tener una de estas caras. Entonces lo que nosotros quisimos hacer aquí con mis colaboradores Percy Fernández y Rudy Rosas es, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos acá una clasificación de foliaciones en P2 de grado 3 con una única singularidad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en la charla cuáles, digamos, ya van a ser los problemas que van a ir abordando, y es por qué varios matemáticos ahora se encuentran trabajando en ese problema y hasta ahora no se encuentra una clasificación completa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a estudiar acá estas formas para ver ahí de dónde salió el resultado del trabajo. ¿Sí? Una pregunta, no entiendo qué significa de grado 2. De grado 2 es localmente, digamos, localmente acá está apareciendo lo más grado 2 en los polinomiales. Y cuadrado por x de y. Es que este es como d más 1. D más 1 sería 3. Y grado x cuadrado tiene grado 2. Sí, o sea, es que esto está en C2. Cuando lo lleva acá con esta aplicación cociente, ahí le va a generar ya homogéneos del mismo grado. Estas son expresiones en C2. Ajá, entonces esta de acá en C2, esto de acá van a tener lo más grado D más 1. Van a ser polinomiales de grado D más 1. Ajá, por eso acá te sale hasta grado 3. Sí, van a ser polinomiales de grado 3. Entonces, bueno, entonces aquí nos vamos a concentrar con estos tres primeritos, omega 1, omega 2 y omega 3. ¿Ya? Si nosotros acá observemos que yo sé una manera sencilla de tener una expresión de un formas y del campo vectorial, ¿cierto? Entonces, miren, lo que ahora me quiero ver aquí, ¿cuál sería la parte lineal del campo vectorial asociado en el punto singular, que aquí estamos considerando que las singularidades son siempre el origen, 0, 0.
Miren, acá, de acá, la 1, 2 y 3, no van a tener parte lineal. ¿Por qué? Porque observen que los generadores van a ser solamente grado 2, grado 3. ¿No? No va a aparecer grado 1. Para que tenga parte lineal tiene que aparecer grado 1. Entonces, fíjense acá que en omega 1, omega 2, omega 3 están apareciendo monomios de grado 2 y de grado 3, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la parte lineal, ¿no?, de estas, digamos, generados acá del campo, ¿no?, asociado a estas subformas en el origen, no tiene parte lineal. Y lo interesante es que en el trabajo ellos observan de que en estos tres casos siempre va a haber una curva algebraica, ¿no?, una curva algebraica que va a ser, fuera de las singularidades, va a ser una curva integral. O sea, va a ser una hoja, ¿ya? Pero resulta que en el caso 4, ahí vamos a ver, aparece monomio de grado 1, acá el X, ¿cierto? Este X me va a decir que va a aparecer una parte lineal no nula del campo vectorial asociado al punto singular, el origen. Y resulta que para esta foliación de acá asociada a F4, no va a haber una curva algebraica que contenga alguna hoja de la foliación. Entonces, de ahí, revisando otros trabajos, aquí les muestro el resultado. Acá es extenso. Acá este es un trabajo de Alcántara y Ronzón, que en el 2016 dan una clasificación. Acá más que todo quiero que leamos acá el enunciado del teorema, fíjense. Miren, van a tener acá foliaciones de P2 de grado 3 con un único punto singular, pero ellos trabajan con unas foliaciones especiales llamadas inestables. No voy a entrar en detalle porque ese es ya otro tema que es bien interesante, pero lo que pasa es que para estas foliaciones especiales, entonces ellos dan acá una clasificación, ¿no?, de cómo, digamos, tienen que ser la forma, digamos, de estas. Acá sí están dados como estas formas, acá si ven ya todas son homogéneos, ¿cierto? Pero lo interesante es que al observar todas ellas, se observa que siempre poseen una curva algebraica que contiene una hoja. ¿Y eso por qué? Entonces, y aquí la observación fundamental es que cuando hacen el análisis de todos los posibles casos, resulta que en las singularidades no va a tener, en la singularidad no tiene parte lineal nula. Parte lineal nula. Entonces, ya con esta información y con el teorema, ¿no?, que mencioné aquí, entonces fue natural preguntarse ahora lo siguiente. Entonces voy a anunciarlo aquí, cuál es el problema que se abordó. Va a ser: entonces, el problema es: tomo una foliación F en P2 ahora con una única singularidad de grado, y aquí colocamos de grado D mayor o igual que 1, con una única singularidad. Ahora, como estamos viendo, tanto en el caso de grado 2, ¿no?, cuando tienen parte lineal nula, tienen curvas algebraicas que contienen hojas, y también se da para la clasificación dado por Alcántara y Ronzón. Entonces, lo que nosotros fue acá agregar otra condición es que la parte lineal ¿no?, del campo asociado en P
es no nulo. No nulo, porque cuando es nulo acá estamos en estos tres casos y voy a colocar acá para mencionar la diferencia. Campo no nulo, la pregunta es, si existe una hoja tal que L está contenida en una curva algebraica de P2. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Para estas tres formas que tienen parte lineal nula, siempre hay esas curvas C. Aquí no hay. Y esta acá tiene parte lineal no nula. Y también, como mencioné en esta clasificación, todas ellas de acá tienen parte lineal nula y van a tener una curva, esa curva algebraica. Entonces, esta curva algebraica invariante, nosotros lo vamos a llamar, esta curva algebraica que contiene la hoja, también lo podemos simplemente decir como curva invariante. Bueno, entonces la respuesta es que, claro, este es el resultado del trabajo. ¿Sí? ¿La respuesta es sí o que no? Bueno, la respuesta es que sí, si decimos en realidad el trabajo es que no. O sea, no vamos a poder encontrar acá una curva algebraica, ¿no?, invariante. Y entonces eso va, digamos, es razonable, ¿no? Porque aquí observé que en el caso 4 no posee esa curva algebraica, ¿no? Y acá tengo la parte lineal no nula. ¿Cuál es la razón ahí, perdón? ¿Sí? ¿Cuál es la razón fundamental para que no existe esa lo que se busca? Ah, la razón, bueno, ahí tenemos que ver, van a aparecer los índices, como el índice de Poincaré-Hopf en el caso real. Bueno, vamos a estudiar el índice de Poincaré, el caso complejo. Van a aparecer otros índices dados por otros matemáticos que ellos nos van a ayudar a poder justificar que esto no se da. Ese es el trabajo y bueno, voy a explicar en lo que sigo cuál sería una idea de la demostración. ¿Ya? Entonces, en realidad, el teorema, ¿no?, va a ser el siguiente. ¿Sí? Entonces, si tengo esto, entonces no existe curva algebraica invariante de F. En el otro caso se sabe la respuesta, o sea, cuando es cero, cuando no tiene campo lineal, se sabe si hay o no. Ah, ya, es que hay casos, todavía no hay una respuesta así, que no. Pero los ejemplos que se tiene resulta que siempre hay una curva algebraica invariante. Entonces justamente también ahí puede salir otro problema. Buena observación. Bueno, entonces este es el teorema que se ha probado y para mencionar también que Claudia también, Alcántara y Rudy Pantaleón, también en este artículo de 2019, ellos trabajan también, bueno, ellas, perdón, trabajan con este problema y lo que dan en realidad es dar una familia de foliaciones en el proyectivo, pero van a estar dan ejemplos con esta característica, que la parte lineal sea nilpotente.
Entonces lo voy a explicar después a detalle y luego vamos a ver qué es lo que se hizo también el trabajo relacionado a estos ejemplos. Entonces vamos aquí ahora a ver, vamos a ver el índice. Ya. Entonces vamos a ver con la idea de la prueba. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya sé. Voy a poner idea porque en realidad es un poquito extensa y no va a haber tiempo para hacer toda la demostración. Bueno, la idea, la demostración va a ser por contradicción. Vamos a suponer que existe una curva algebraica invariante y vamos a ver a qué llegamos. Bueno, entonces vamos ahora a ver uno de los índices muy conocidos y usados en la teoría de foliaciones holomorfas, que es el índice de Camacho-Sat. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean CS, se refiere a este índice de Camacho-Sat. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, y también por simplicidad, por cuestión de tiempo, voy a suponer que acá esta es lisa. El caso que tenga un singular, que esta curva sea singular, requiere acá un poquito más de trabajo, pero también lo hemos abordado en el trabajo. Entonces, también esta definición que voy a dar, la de Camacho-Sat, ¿no?, de una versión general cuando trabajamos con curvas que no son regulares, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que esta curva algebraica sea bonita, este índice de Camacho-Sat lo voy a poder calcular como este residuo, ¿ya? Y geométricamente va a estar relacionado con el índice de intersección de las curvas integrales con la curva C. Por otro lado, también resulta que hay otro índice súper importante, que es el índice de Gómez-Mont-Seadie-Berskovsky, que en el caso que estoy con curva algebraica lisa, va a coincidir con el índice de Poincaré-Hopf del campo vectorial de C2 restricto a la curva algebraica C. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué podemos decir ahora si yo sumo todos esos índices en los puntos singulares de la foliación. ¿Será que tendré algo similar a lo que se tenía en campos vectoriales en variedades compactas, que recuerdan que era la característica de Euler, ¿cierto? Y eso es 2 menos 2G, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí, vamos a llegar, bueno, se demuestran estas igualdades. Entonces, son interesantes porque miren, aquí en esta curva algebraica lisa, ¿no?, que en este caso va a ser una superficie de Riemann, ¿no? Entonces, digamos acá, yo tengo esta curva algebraica lisa C, ¿no? Entonces me dice, ¿no?, que si yo sumo los índices de Camacho-Sat, ¿no?, aquí en los puntos singulares que están en C, ¿a qué va a ser igual? A m cuadrado. ¿Y qué es m? M es el grado de grado, m representa el grado de C. Entonces, miren, resultan que estas sumas de estos índices de Camacho-Sat va a ser igual al grado de la curva al cuadrado. Y así vamos a también probar que por lo que estamos en P2, vamos a tener estas igualdades que son geniales. Fíjense acá, la facilidad de calcular estas sumas que solamente van a depender ¿de qué? Del grado de la curva y ¿de qué más? Del grado de, ¿qué recuerdan que era de? El grado de la foliación.
¿Ya? Entonces esos datos yo los voy a tener. Entonces, ahora vamos a ver, ¿y qué información, qué relación va a haber esta información local con algo? Y esto de acá va a ser algo global en el sentido que m cuadrado va a resultar como, cuando recuerdan que tienen una curva en P2 de grado D, dos curvas de grado D, cuando lo intersectan, que les da el producto, ¿cierto? Eso está representando esto de acá, m cuadrado. Un número de intersección de dos curvas de grado D, de grado M, perdón. Entonces, miren, ahora voy a ver aquí, voy a ir usando estas sumas. La cuestión es ahora ver cómo utilizarlas de manera inteligente para poder llegar aquí a alguna contradicción, porque estamos suponiendo que existe una curva algebraica invariante, ¿no? Invariante, recuerden que quiere decir que fuera de las singularidades es como una curva integral, una hoja de f. Entonces, ahora fíjense, de esta primera ecuación, ahora yo sé que esta suma, si yo sumo Camacho-Sad acá de la foliación de C en P, ¿de acuerdo? Esta me va a dar m cuadrado. Entonces este es un número positivo. Pero recuerden que acá P está variando en las singularidades, ¿no? ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Que hay una única singularidad. O sea que en realidad toda esta suma solamente va a ser en un puntito. Digamos que ese puntito sea un P sub 0. O sea, voy a tener que en este punto singular, Camacho-Sad es. Ajá, entonces, pregunta. Entonces, ¿recuerdan cuando les comentaba sobre el campo de vectores en la esfera? Que esta suma de los Poincaré-Hopf era 2. ¿Qué les decía? Que por lo menos ese campo tenía una. Acá también me va a decir eso, porque resulta que los Camacho-Sad, pero el índice de Camacho-Sad fuera de la singularidad me sale 0. Entonces, como este es un numerito, va a decir que la curva al menos posee un punto singular. Pero ¿cuántas singularidades tiene mi foliación aquí? Una. Entonces, quiere decir que si esta singularidad yo asumo, digamos que acá está, yo por un automorfismo lo puedo mover y suponer que estoy acá, que este sea la singularidad, entonces esta curva, si existe, tiene que pasar por ella. Esa es la primera, digamos, miren, estamos relacionando cosas globales con cosas locales. Esta curva es global y este concepto local me está indicando que va a tener que pasar por esta única singularidad. ¿De acuerdo? Eso es interesante, ¿sí? Ya, ahora tenemos esto. Entonces, ahora hasta el momento no hemos usado esta hipótesis, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué puedo decir que tiene parte lineal no nulo, ¿ya? Entonces voy a aquí a hacer unos casitos para ir viendo. Entonces, digamos que acá tengo mi foliación dada por este campo vectorial. Y entonces la parte lineal lo voy a calcular con el jacobiano de Ben 0. Este va a ser una matriz, ¿cierto? Una matriz de 2 por 2. Entonces, esta matriz, ¿no? Como va a tener coeficientes complejos de C2 en C2, yo lo puedo conjugar a las formas más simples posibles, que van a ser las siguientes. Van a haber 4. ¿Ya? Y acá voy a llamar lambda 1, lambda 2, los autovalores correspondientes a esta matriz. Entonces, las formas más simples que podemos encontrar, bueno, si son diferentes, puedo encontrar diagonal. Si son iguales, va a tener multiplicidad 2. Acá son no nulos.
Y en el caso que tenga un autovalor nulo, puede ser así. O, el peor de los casos, acá vamos a tener el caso nilpotente. Este de acá, cuando tiene la parte lineal de esta forma, aquí le vamos a decir que esta es una singularidad nilpotente. Y en este caso, si la parte lineal tiene esta forma, le vamos a llamar de silla nodo. Y esta de acá son singularidades no degeneradas. Porque su determinante va a ser distinto de 0. Acá no degeneradas. Esos son los, al igual que cuando uno ve campos vectoriales en R2, estos son los casos bonitos, ¿ya? Porque acá dan trabajo. Estos son los casos sencillos cuando uno ve campos vectoriales en R2. Pero resulta que para suerte nuestra, ¿ya? Vamos a usar ahora esta suma de aquí, miren. Voy a usar que la suma, recuerden que este número de Milnor tenía el Poincaré-Hopf complejo, ¿cierto? Entonces, pero también solamente va a haber una, porque toda esta suma va a ser solamente un número de Milnor del 0, ¿cierto? Entonces voy a tener, por la tercera igualdad, voy a tener que el número de Milnor acá, de f en P0, va a ser d cuadrado más d más 1. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir, cada una de ellas, digamos, ir calculando estos números de Milnor para ver qué casos son los que tengo que trabajar. Y resulta que para los casos no degenerados, el número de Milnor es 1. Entonces, estos se quedan fuera porque este es un número mayor que 1. Entonces, para suerte nuestra, nos quedamos con los casos más bonitos. Solamente tenemos que trabajar el caso silla nodo y nilpotente, ¿ya? Y otra cosita que quería recalcar aquí es que en la clasificación dada por Cerveau y colaboradores, en la cuarta foliación, se va a ver de que no se va a trabajar con parte lineal nilpotente. Ellos, en el caso de grado 2, ellos logran justificar que no se da este caso y solamente trabajan con el caso silla nodo. Y eso hace que el problema sea más sencillo. Pero este de acá es, digamos, el que ha recaído, que da bastante, digamos, trabajo. ¿Por qué? Porque el índice de Camacho-Sad, el índice de Gómez-Mont, Sad y Verhofsky son bastante, se pueden calcular cuando tenemos una silla nodo, ¿ya? Pero aquí no es tan sencillo, ¿no? Entonces vamos aquí a ver, me quedan unos minutos ya. Entonces, por el tiempo voy a hacer, vamos a ver qué pasa con el caso de silla nodo. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver aquí el caso silla nodo. Entonces voy a dividir en dos casos. Cuando tengo que es el punto P0, que es el 0, 0, es una silla nodo. Y el otro caso va a ser cuando sea nilpotente. Ya. Entonces necesito aquí, para ver en el caso de... Ya está. Entonces, vamos ahora a observar lo siguiente. Fíjense que localmente esta curva algebraica, ¿no? Digamos en una vecindad del 0, esta curva algebraica va a ser una curva dado por el 0 un polinomio, ¿cierto? En particular va a ser una curva analítica que pasa por el 0 y fuera del 0 es una curva integral. Esta de acá quiere decir que localmente es una separatriz. ¿Ya? Es una separatriz que justamente localmente va a ser parte de esta curva algebraica C. Y bueno, nosotros como estamos interesados en el caso de silla nodo
¿no? En este caso voy a ir a estas fórmulas. Miren, en el caso de sillas nodos, ¿ya? Lo que se va a probar, lo que se tiene es lo siguiente. Voy a colocar aquí, digamos, si acá está mi singularidad y es de silla nodo, uno, digamos, siempre va a encontrar acá una separatriz que va a ser una separatriz dada por una curva analítica convergente que se le llama una separatriz fuerte, de Strong, pero también aparece otra que es un formal. Formal en el sentido que, digamos, cuando escribimos el campo vectorial, este A y B ahora son dados por series formales. Todo ese concepto de residuo que hemos visto se puede adaptar para A y B formales y calcular esos índices también de manera formal. Y uno puede llegar de que acá en el caso de silla nodo, acá puede aparecer una separatriz weak débil, ¿de acuerdo? Y nosotros acá, bueno, ya se tienen estos cálculos. ¿Ya? Resulta que el Camacho-Sad, ¿no? Para la separatriz fuerte va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser importante. Fíjense aquí por qué. Ahora, como acá tengo mi curva C, y yo sé que localmente es una separatriz, entonces, ¿recuerdan cuánto era el Camacho-Sad de F de la curva en P sub 0? M cuadrado. Pero si este C no va a poder ser la separatriz fuerte, porque el índice de Camacho-Sad asociado aquí, ¿cuánto es? 0. ¿Qué quiere decir? Está lo genial, miren. Esto es súper genial porque eso quiere decir que la curvivariante está dentro aquí, contiene esta, bueno, es parte de esta separatriz débil, o sea que es convergente. O sea, lo que vamos a tener, el hecho es que esto sea positivo, uno va a tener que esta separatriz débil va a ser la curva, no localmente, un germen ahí de esa curva C. Ya está. Y ahora usamos otro cálculo. Fíjense, mira, resulta que también podemos calcular el índice de Gómez-Sead y Berkowski para la separatriz débil. Y miren, resulta que el índice, este índice de acá, de F, para la separatriz, que es la curva, localmente sea acá en P, ¿a qué es igual? Al número de Milnor. Ya. Entonces, este de acá es el mu. ¿Y recuerdan cuánto era este? ¿Ya? ¿A qué era igual? D cuadrado más D más 1. Ah, pero yo tengo esta fórmula. Ahora voy a jugar acá, ya juego de hacer cuentas. Esta de acá yo lo tengo. El GCB, si recordamos las sumas, ya voy a colocar acá. Miren, esta suma de estos GCB, ¿a qué es igual? A M por D más 2 menos M cuadrado. Y recuerdan que toda esta suma solamente es un GCB en P0. O sea, esta en realidad es igual a M, a toda la suma. Y toda la suma es M D más 2 menos M cuadrado. Entonces llego a esta igualdad, que esto es igual a D cuadrado más D más 1. Y bueno, acá, acá nos vamos a trabajar simplemente hacer una cuentita y fijarse acá, si ustedes factorizan M, les va a quedar M D más 2 menos M, ¿cierto? Ahora, usen la relación entre la media aritmética y la media geométrica de dos numeritos. Tengo este número entero y este número entero, ¿sí?
¿Cuál es la relación entre la media aritmética con la geométrica? Claro, la raíz cuadrada de la media geométrica es menor o igual que la suma aritmética, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que decir que este es menor o igual. Acá tienen el producto, ¿cierto? Si está la raíz, lo elevan al cuadrado. ¿Y ahora cuál será la suma? Ajá, d más 2, pero como hay 2. Entonces, miren, a la final voy a llegar a esto. Que d más 2 entre 2 al cuadrado resultaría ser mayor o igual que d cuadrado más d más 1. Y esto no se puede dar porque el d es mayor o igual que 1. Y ahí está. ¿Ya? Entonces hemos llegado a una contradicción. Ahora, bueno, nosotros felices decidiríamos quitado un caso, ¿cierto? Pero, ¿qué nos falta? El caso nilpotente, y eso será para otra charla. En este caso también ahí se requiere hacer más cuentas, pero también descartamos este caso como jugando con estas fórmulas de acá y otra cosita, un concepto bien importante que son las de explosiones. ¿Por qué? Porque recuerden que estos índices que hemos trabajado se tienen las formulitas cuando es de silla nodo o en este caso también, o en el caso que sea aquí, no degeneradas también se tiene, o en el caso reducido se tiene eso. Entonces ya uno tiene que hacer explosiones, pero vemos todos los casos y también llegamos a cuentas parecidas a estas y siempre llegamos a absurdos. ¿Sí? En esa desigualdad no se da la igualdad. Ahí de la aritmética y No, igual, no se da la igualdad. igual no se puede dar, igual colocando igualdad también no se llega nunca a que a veces llega una contradicción aquí igual. Bueno, entonces eso sería lo que quería contarles. Muchas gracias.